especial a la Magíster Diana María Lozano Prat. Bienvenida, Magíster. Gracias, muy buenas tardes. Me permito compartir la presentación. Bueno, entonces esta presentación lleva como título Observatorios mediáticos, escenarios para pensar otras instancias del ver en conexión con el poder. Y pues mi nombre, como ya se mencionó, es Diana María Lozano Prat, docente de la maestría en Comunicación y Educación, también doctoranda en Educación, perteneciente a la línea de Lenguaje y Educación, Comunicación y Educación en la Cultura, y esta presentación tiene que ver con mi proyecto de investigación doctoral, que recibe el nombre de Observatorio Mediático Escolar, un espacio para la lectura, comprensión y apropiación de los lenguajes digitales y su relación con el poder. Este es como que les comparto un poco que esta presentación se enfoca pues obviamente en el asunto de la imagen, y empezamos pensando la imagen con como desde, no solamente como el poder que está allí en conexión con la imagen, sino que tiene la imagen. Y para eso aludo a algunos estudios en antropología cultural, en donde un autor llamado Gilbert Durán desarrolla algo que se llama la hermenéutica simbólica, y que nos permite ver ese poder de la imagen y por qué, digamos, más adelante en la presentación veremos cómo se desarrolla, digamos, esa instrumentalización de esa imagen, y está también, digamos, en algunos momentos, invisibilización. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo en esa hermenéutica simbólica Durán habla de la imagen símbolo, y este símbolo pues es la imagen más potente, ¿sí? ¿Por qué es potente? Porque alude a sentidos profundos, a aquello que es inefable, digamos, aquello que es inexpresable, todas esas cualidades espirituales, morales, abstracciones, cuestiones que para representar pues son más difíciles, digamos, porque no son realidades abstractas a las que podemos acceder fácilmente, sino que son cuestiones más subjetivas y más de nuestro espíritu. Entonces, es potente este símbolo porque al estudiarlo, nos dice Durán, tiene, digamos, un doble imperialismo, tanto porque es arbitrario tanto su significado como su significante. Y esa arbitrariedad permite que, digamos, un símbolo pueda ser contenedor de sentido, de sentidos, ¿no? No solamente de un sentido, sino de muchos sentidos. A diferencia de los otros signos, como por ejemplo el icono, el índice, que tienen una posibilidad, digamos, únicamente a partir de aquello a lo que evocan. En cambio, en este caso, el símbolo tiene esa posibilidad de imperialismo y de arbitrariedad en tanto en su significante como en su significado. El símbolo es contenedor y dador de sentido, ¿sí? Y en su expresión siempre está satisfacer una inadecuación fundamental. Y la inadecuación fundamental es el hecho de no poder expresar del todo aquella realidad que evoca, que es una realidad de profundidad, de sentidos profundos. Por lo tanto, el símbolo es redundante y debe estar siempre como aludiéndose a él a partir de diferentes gestos como el rito, el juego, que permiten evocarlo y estarlo como, digamos, haciéndolo presente, ¿sí? Lo que pasa es que el símbolo pues nos va a revelar lo trascendente, y en esa trascendencia y en ese doble imperialismo nos va a permitir pues una libertad muy especial que tiene que ver con ese sentido personal que le atribuimos al símbolo. ¿Por qué aludo al símbolo al referirme a la imagen? Y digamos porque pienso que la imagen pues ha tratado de ser contenida. O sea, la imagen tiene un poder muy grande a partir de esto que les símbolo, y es un poder, y ese poder, digamos, ese poder tan grande ha tratado de ser contenido a partir pues del poder. Ahora sí hablemos del poder, digamos, en el sentido de instancias que están siempre ejerciendo, digamos, desde un ámbito superior o desde un ámbito de control hacia las sociedades, poderes tanto coercitivos, pero también vamos a hablar de un poder reticular, de un poder que es mucho más sutil, que es el poder al que, digamos, al que asistimos en esta época, ¿sí? Pero en todo caso, siempre quien está en el poder ha tratado como de apropiarse de esa imagen, ¿sí? Y Durán nos habla precisamente de esa iconoclastia,
religiosa, digamos, después él va a referirse a la iconoclastia moderna, ¿sí? Que tiene que ver con la razón, y al final también él va a hablar de la iconoclastia por exceso de imagen que hace que la imagen también desaparezca. Y esto tiene que ver mucho con la sociedad de consumo. Entonces, en primera instancia hablamos de esa iconoclastia que viene de la religión, que lo que intenta es prohibir la imagen, no lo intentan, no lo prohíben, las imágenes sagradas y el rendirles culto a estas imágenes. Esto lo hace la teológica bizantina entre los siglos quinto y noveno, entonces es un tiempo bastante extenso. También habla de la tradición judía, como desde su segundo mandamiento, donde habla de no adorar imágenes, la tradición musulmana y la reforma protestante. Digamos que ha habido como toda un movimiento de la religión históricamente que ha estado como en control de la imagen, ¿no? Y la Iglesia admite en el 843 que las imágenes encierran una chispa de energía divina y que el contemplarlas es benéfico para el alma. Un nuevo Dios va a nacer y va a ser una nueva pintura. Entonces ahí como que vuelve otra vez la imagen a tener un respiro y a poder aparecer, aunque si nos damos cuenta, bien, todo este asunto iconográfico de estas épocas está muy reducido, ¿no? Muy delimitado por ese tópico religioso, y eso también viene a ser también un poco una forma de iconoclastia. Luego venimos, luego más adelante, sí, con todo esto de Descartes, la lógica cartesiana, la razón cartesiana, empieza por la razón socrática en la escolástica, en algo que se llama la suma teológica, que empieza como a decir, darle un orden, una organización a la doctrina. Luego esta iconoclastia en la razón cartesiana, que dice que la razón es el único modo de acceder o de legitimar el acceso a la verdad. Y la imagen empieza entonces a partir de allí a ser, digamos, pensada, a ser anatomizada, como dice ahí, digamos, a ser puesta como algo irracional, algo minusvalorado. Sí, ya se empieza a relacionar como con cuestiones no importantes o no relacionadas con la razón. Se empieza a crear como esa dicotomía entre razón e imagen, y al mismo tiempo, la imagen es considerada el producto, la loca de la casa, la marginada, la descalificada. Se ve abandonada el arte de persuadir predicadores, poetas y pintores, y nunca tiene acceso a la dignidad de un arte de demostrar, nos dice Durán. Entonces, digamos que también hay otras iconoclastas de la razón, como el empirismo, que se basa pues en los hechos, que no admite otras formas de representación o de otras formas de presentación, más bien de la realidad. El positivismo, pues que se basa en el método científico y que empieza a excluir la imagen, ¿no? Y también en este positivismo y en método científico y en esta ciencia, digamos, de esta época también se empieza a reducir el signo, ¿no? Y el símbolo a signo, y al signo que refiere pues a diferentes convenciones que tienen que ver con la ciencia, con la química, con algunas ciencias. Entonces, ese símbolo se reduce, ¿no? Se reduce y se le llama símbolo, pero en realidad no es símbolo porque, pues digamos que tiene otras cualidades distintas y está relacionado más con este cuestión de la razón. Y venimos a la iconoclastia moderna, que también, a la que se refiere también Durán, cuando dice una civilización que rebosa de imágenes por exceso, por evaporación de sentido, fue el rasgo constitutivo y sin cesar agravado de la cultura occidental. Entonces, ya desde de esos momentos del siglo pasado, en finales del siglo pasado, hace casi 50 años, ya Durán, y ya en esa época se empezaba a ver ese exceso de imagen, ¿no? Esa pantallización, esa, digamos, hiperproducción de imágenes que empieza a, digamos, a estar en todas las instancias de la vida, pero que se relaciona también con los el modelo económico, digamos, imperante. Entonces ahí ya se empieza a pensar en esa sociedad de consumo en relación con la imagen, ¿no? Y hay tres elementos que son interesantes para mirarlo, que son los avances tecnológicos, pues que también van a propiciar que esa imagen se reproduzca de manera pues veloz, que esta imagen sea ubicua, digamos, aparezca en todas partes, esa inmediatez, digamos, de la imagen y esa reproductibilidad que hace que pierda también como su aura, su situarse en un lugar, ¿sí? Su espíritu, ¿no? Entonces ya esa reproductibilidad, esa reproducción incesante de la imagen hace que pierda, como dice, se evapore su sentido y se reduzca, ¿no?
Y bueno, eso por el lado de la tecnología, pero también el lado del modelo económico que con esta lógica de mercado, de demanda y oferta, en donde entonces empieza, según Baudrillard, a primar ese valor de cambio sobre el valor de uso. Lo que hace que digamos que en términos de Baudrillard el significante entonces adquiera un estatus más importante que el mismo significado. Esto ayuda al hiperconsumo y también está movido por ese poder político que empieza a incitarse desde el deseo a consumir y ese deseo de consumir, y no solo de consumir, pero también ese poder que empieza a ser un poder que ya no es coercitivo, sino es un poder que empieza a operar desde el interior de las personas, ¿no? Y desde la manipulación del deseo. Entonces eso nos habla un poquito Byung-Chul Han y nos hablan, digamos, otros teóricos al respecto de ese poder reticular y de esa manipulación. Y luego viene entonces también la publicidad como el gran género o el género por excelencia, que no lo vamos aquí a, digamos, de alguna manera como a estigmatizar, pero sí vamos a ver cómo, digamos, la publicidad, sí, así como dicen, sin quererlo o queriéndolo, persuade, ¿no? Y, digamos, entra en el juego de ese poder, sobre todo en el término en lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? En lo que tiene que ver pues con esa persuasión, que es lo que nos habla precisamente de ese poder no coercitivo. Entonces esa imagen significante a imperar, pero también no está aquí mencionado, pero más adelante sí, y es una instrumentalización en cierta forma de las imágenes al servicio pues, de ese mercado. También una idea de que para que se facilite ese consumo, es necesario que haya como una igualación, ¿no? Como que todos queramos vernos iguales. Y sí, se explota la diferencia, pero en esa forma de explotar la diferencia hay un trasfondo de homogenización, de que todos estemos como metidos en ese círculo de consumo, en esa espiral de consumo. Luego nos habla también, Durán también nos habla que en el siglo XX pues hay unas hermenéuticas instaurativas que recuperan, ¿no? Hay unas reductivas, pero no voy a hacer alusión a ellas tanto, sino como a estas instaurativas que recuperan un poco la imagen, que empiezan a hablar ya de la imagen de otra forma, a empezar a pensar, por ejemplo, desde Bachelard, que dice que se supera la iconoclastia mediante el sentimiento, el sometimiento a lo onírico, la meditación y la crítica. También nos habla Cassirer, también que en la pregnancia simbólica del pensamiento el sentido siempre se impone a los objetos. Y es por eso de esa relación que establecemos con los objetos que pensamos que hay una realidad objetiva y que, digamos, nosotros podemos acceder a ella, pero pues él nos dice, no, no hay forma de acceder a esa realidad porque siempre va a estar la cultura atravesada haciéndonos interpretarla, ¿no? Y hace ese acceso a la real, pues no es posible. Y aparece también Jung, que me parece que es uno de los puntos centrales que quisiera destacar acá, que es la exaltación arquetípica del símbolo, que nos proporciona su sentido. Entonces, el símbolo a través de la exaltación arquetípica, es decir, el arquetipo nos hace acceder al símbolo, que es, como les decía yo, la imagen fuerte, ¿no? La imagen profunda, la imagen que porta el sentido, y la imagen también que podemos nosotros alimentar de sentido. Entonces, esa imagen que la que quiero hacer alusión es un mecanismo que organiza las imágenes del inconsciente. ¿Sí? Entonces, los arquetipos en realidad no tienen una forma concreta o una forma visible, sino que son como unas imágenes primordiales, son patrones primordiales, que son de origen ancestral, arcaico, universal, tienen que ver con esa mente colectiva o ese inconsciente colectivo, ¿sí? Digamos, hace que en muchas culturas compartamos ciertos arquetipos, ciertas imágenes. Y ellas, digamos, cuando salen como representación, ya como figurativas o como formas, pues esas formas siempre debemos mirarlas como con esos ojos de que hay un imaginario allí, hay un arquetipo que está subyacente, ¿no? A esas imágenes que nosotros vemos a diario en la publicidad o en diferentes contextos. Entonces dice que es un centro de fuerza invisible o un núcleo dinámico que tiene que la forma ya se vacía en el inconsciente, o sea, no tiene una forma como les decía hace un momento, sino que el inconsciente solo contenido en la conciencia, para la conciencia, cuando establece conexiones con el ámbito consciente. Y pues, digamos, la publicidad y esta estrategia mercantil conoce muy bien esos procesos inconscientes y utiliza o instrumentaliza la imagen
arquetípica pues en este medio publicitario. Esto es uno de los elementos que se van a dinamizar en el observatorio mediático, es decir, la idea de poder recoger este tipo de análisis me parece fundamental. Y entonces la publicidad, por ejemplo, aquí nos habla, vamos a mirar algunos arquetipos de los que identifica Jung, por ejemplo, madre, la madre, que es un arquetipo súper fuerte, que representa protección, arropo y cuidado. Y en el mundo del consumo, en la sociedad de consumo, pues está asociada a la compra, ¿no? Adquisición de ciertos productos y también pues el rol, ¿no? Se conecta con el rol femenino, que todavía está muy arraigado a nuestra, esa matriz cultural, estamos muy arraigada, entonces hace que hagamos esa conexión entre que proteger es también, y cuidar y arropar, es estar en la casa haciendo oficio y eso va ligado al consumo, ¿no? También hay otro arquetipo muy interesante que es el sí mismo, que es un arquetipo de los que identifica Jung como una unidad de personalidad, la unidad de la personalidad como un todo, lo identifica así, lo define así. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes eslogan de la publicidad, ¿no? Cuando dice sé tú mismo, que es como, bueno, la frase de la publicidad, la frase más interesante o más importante, ¿no? Creo yo que ha sido una de las cosas. Y ese sé tú mismo, como de diferenciate de los demás, pero a la hora de consumir, pues todos somos lo mismo, ¿no? Estamos en esa lógica de consumo. Luego hay otro arquetipo que me parece muy poderoso, quise como retomarlo aquí, que es el ánima y el animus, que es la imagen primordial del hombre, sería, de la mujer, sería el ánima, y que el animus sería la imagen primordial que tiene la mujer, el hombre de la, perdón, la mujer del hombre. Entonces, por ejemplo, en la publicidad lo vemos, bueno, la mujer es un arquetipo súper interesante porque también es un símbolo, ya que ella también, en la mujer tiene ese doble imperialismo de dadora y contenedora, ¿cierto? Porque nosotras pues somos contenedoras, pero también dadoras de vida. Entonces, este doble imperialismo hace que esa imagen sea supremamente potente. Es una imagen muy fuerte que la publicidad ha utilizado en todas las instancias, ¿no? Entonces, siempre como mujer sensual y también el ánima tiene algo que es esa ambigüedad, ¿no? Como decimos, los símbolos siempre tienen, y los arquetipos que son esa exaltación de simbólica, tienen como esa doble característica de que se pueden ser contenedores de muchos sentidos. Y entonces aquí en el caso de la mujer sucede porque hay una ambigüedad en este arquetipo, ¿m? En donde puede ser mujer sensual, la mujer fatal, o también la mujer buena, la mujer, digamos, juiciosa, o sea, como que dentro de ese arquetipo caben todas esas definiciones de mujer que se han hecho pues mucho en el contexto publicitario. Y el hombre pues se conecta mucho ese ánimos con en la mujer y se explota mucho en el mundo publicitario como el exitoso, el fuerte, el aguerrido, el valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se relaciona como con el éxito, con el progreso, con el desarrollo, con la objetividad, con la inteligencia, con la fortaleza. Bien, entonces digamos que esta imagen también ha sido definida como por ese mismo exceso, se le ha llamado también como pornográfica, dice Han, Byung-Chul Han, ¿no? Dice, porque es una imagen que sucede que con las redes sociales y la digitalización, la imagen se vuelve sobre todo nos volvemos como tan mostrar la vida, ¿no? Aparece como que siempre estamos mostrando todos nuestros momentos, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo lucimos, la selfie, todo esto hace que la imagen es tan excesiva, pero también tan reveladora, que ya no queda nada para el secreto, nada para la distancia, nada para la... Y entonces se vuelve una imagen totalmente narcisista y pornográfica, en el sentido que estoy mencionando. En ese sentido, al ser tan narcisista, va erosionando la diferencia, va erosionando el otro, ¿no? El otro empieza, yo quiero igualarme, todos queremos igualarnos, como esas imágenes proyectadas por la digitalización, y el otro va quedando como en el otro y lo diferente y lo que no está dentro de ese esquema va quedando como parte. Y es una imagen que es muy lisa, que va expulsando la negatividad, es una imagen positiva en el sentido de que cuando choca con algo que no, digamos, no, como que la incomoda, entonces trata siempre de alisarse y siempre de igualarse, ¿sí? Es una imagen que expulsa la negatividad.
Y nos habla Byung-Chul Han que en ese mundo de imágenes donde todos, digamos, encajan en ese consumo, se le llama el infierno de lo igual, porque hay una múltiple aparente, múltiple oferta de posibilidades donde, por ejemplo, el sé tú mismo, como que alude a que, bueno, tú puedes ser tú, pero en realidad esa oferta, pues, cuando vemos, ¿no? En lo que se convierte en la compra, en ese valor de uso, digamos, soslayado por ese valor de cambio, nos damos cuenta que entramos como en esa lógica donde también se explota y se captura las diferencias, ¿no? Que eso es lo que está pasando. En un comienzo, como que la publicidad promovía la homogeneidad muy, de manera muy abierta, y ahora lo que hace la publicidad es decir, no, tú puedes ser como eres, vengan las diferencias, bienvenidas las diferencias, pero en esas diferencias están capturadas, es decir, cuando se salen, quieren salir del esquema o quieren criticar o quieren decir otra cosa, entonces inmediatamente son expulsadas. Entonces, digamos que la imagen necesita recuperar ese sentido, ese carácter simbólico que le da sentido a la existencia, o sea, que tiene que ver con los sentidos profundos de nuestra existencia, escapar esa captura. Y entonces hay una expresión que se me ocurrió en ese momento que alude un poco a Deleuze, y es que tiene que ver con la imagen fuga, o sea, una imagen que escape como a ese acondicionamiento, que está siempre como el consumo, que está siempre como en esa lógica, y también tiene que ver con el poder, no solamente en términos de consumo, pero también en términos de que en esta sociedad el ciudadano es consumidor, o sea, que el ciudadano se equipara al consumo, al consumidor. Y en ese sentido, al ciudadano se le trata, al ciudadano se le trata como consumidor, y la política también trabaja en esa línea, ¿no? Entonces también el político por eso entra en el Star System, en la lógica del tuitero, en la lógica así, porque tiene que entrar en esa lógica de Star System para eh, capturar a ese, o para atrapar o seducir a ese ciudadano que es más consumidor que ciudadano, ¿no? Entonces, la imagen puede también ayudar a cambiar esa realidad, y ya lo vamos a ver un poco. Y la imagen debe ser pensada en contexto como texto, es una de las posibilidades, aunque hay muchas y está abierto, digamos, esa discusión. Entonces, en este sentido, la imagen símbolo, a través del análisis, si estamos en una sociedad donde las imágenes están todo el tiempo pasando diferentes imágenes, estamos en en una sociedad de la digamos, del hiperconsumo, donde la imagen está todo el tiempo como saturándonos. Entonces, es necesario tomar distancia, es necesario entrar en una lectura de imagen, en un ejercicio hermenéutico de interpretación. Y el observatorio mediático busca eso, como la toma de distancia, recuperar algo que se llama la contemplación. Y el observatorio tiene un espacio que se llama colaboratorio, donde la idea es ese análisis, tomando distancia de esas piezas mediáticas, eh, ese análisis y esa contemplación, ¿no? Como rescatar un poco esa toma de distancia, y a partir de recrear, ¿no? O sea, de empezar a mirar, ¿no? Como todos esos elementos que manipulan la imagen, y esos mensajes, ¿no? Que van ligados a la imagen, y poder empezar a pensar formas de dar un mensaje de otra manera, ¿no? Eh, ¿A partir de qué? A partir de rescatar ese poder de evocación que tiene la imagen, aludir a esos sentidos profundos a los que nos remite la imagen como símbolo, y a partir de un ejercicio crítico, ¿no? Que rescata esa imagen arquetípica, por ejemplo, de la publicidad, que está instrumentalizada, y también pensando en transmitir valores diferentes frente a lo que se está, y esto de valores me refiero pues como en el sentido eh, de un poco bakhtiniano, ¿no? Como de esos valores en donde no solamente está la lógica mercantil, sino hay otras maneras de vivir, como el buen vivir, por ejemplo. Entonces, la imagen fuga, aquí traigo algunos ejemplos de cómo podría ser pensada, ¿no? Y sabemos que en la digitalización hay posibilidades muy grandes y muy interesantes, y que una sola imagen puede hacer la diferencia en muchas cosas, muchos sentidos. Por ejemplo, la imagen crítica, en el caso del meme, por ejemplo, vemos que el meme tiene mucho poder, que es una imagen que es muy instantánea y que tiene una efectividad impresionante, ¿no? Entonces, digamos que el meme permite como ejercer esa crítica, y puede convertirse en una imagen fuga que se puede pensar desde escenarios educativos.
La caricatura, que es un género, pues que realmente no es muy nuevo, pero que sí está en la digitalización, o sea, es un género que pasó, ¿no? En esa convergencia mediática y en esa, digamos, mixtura de géneros, pero la caricatura sigue allí, ¿no? Entonces, digamos que es otro, como otro elemento que puede ser interesante para pensarse desde esos escenarios. He visto también otros fenómenos, por ejemplo, la recreación de iconos famosos, y aquí puede generarse también un elemento crítico, ¿no? Por ejemplo, bueno, con la Mona Lisa se han hecho interminables ejercicios bueno, de hacerle de todo a la Mona Lisa, pero también se puede mirar como un ejercicio crítico, bueno, ¿cómo sería la Mona Lisa en esta época? Y ahí hay un ejemplo interesante sería la selfie, sería mirándose todo el tiempo pues en la cámara y cómo sería. Pero también a nivel político hemos visto también los símbolos, cómo nosotros hemos venido jugando, o jugando no, bueno, haciendo como un ejercicio de resignificación de los símbolos, y eso me parece súper potente, ¿no? La bandera de Colombia, por ejemplo, esto pues, hace alusión, o lo entiendo yo como, bueno, la violencia está tan fuerte, la impunidad, etcétera, etcétera, entonces le abre como ese rojo a la bandera. Hay otras donde la bandera se invierte y queda el rojo arriba, y eso también es una forma de protesta que se está viendo mucho en las redes sociales, no solo con Colombia, sino bueno, con diferentes banderas y otros símbolos. La recreación de la publicidad también, hay un elemento de... Ay, ¿me escuchan? Sí, te Sí, estamos escuchando. sí te escuchamos. Es que Aprovecho la me pausa. entró una llamadita. Vamos cerrando. Ok, pero aprovecho Sí, el ya, desorden. me Ok. quedan dos minuticos ya. Bueno, entonces en la publicidad, por ejemplo, también vemos ese tipo de ejercicios, y también, por ejemplo, en Facebook o en algunas redes sociales se están generando algunos que sí, bueno, son producidos por la misma red, pero que pueden también, bueno, ser elementos que ayuden a pensar esas resistencias y esos cambios. Ay, bueno, entonces acá, bueno, entonces también se puede pensar la imagen como texto, en el sentido de que la imagen hace parte de un contexto, y que no se puede pensar la imagen suelta sin tampoco el espectador, y cómo él también le otorga un sentido y completa el sentido de la imagen. Entonces el espectador, y en ese ejercicio de colaboración y de diálogo, se puede construir y se puede pensar la imagen de otra forma. El texto se puede comprender, bueno, sabemos que en la imagen se involucran aspectos ideológicos de organización social, que se pueden conocer niveles, digamos que se pueden también comprender más allá de los meros signos lingüísticos, la imagen, que digamos que, bueno, voy a ser un poco resumida acá. El texto es un todo discursivo global coherente por medio del cual se llevan a cabo. Eso nos lo dice Vilches en 1997, un autor que es un referente interesante como para mirar la imagen texto como texto. Y el observatorio como veeduría propone pues precisamente una segunda mirada, no en contra de la primera, sino más allá de ella, como una mirada que no sea dicotómica, ni tecnofílica, ni tecnofóbica, que nos propone una nueva instancia del ver, un ciudadano que tenga pues como esa capacidad no solo de consumir, pero también de producir y ejercer crítica y producir cambios, que el ver lo vea en interacción con otros, no solo, sino en ese colaboratorio que se propone. El reto es mirar, debatir, proponer para poder ver mejor el mundo, para recuperar lo privado del ver y para hacerlo luego público, y para analizar las mediaciones e intermediaciones que se van construyendo en ese proceso. Básicamente esa era como mi presentación, les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, profesora Diana Lozano, por esta presentación que se titulaba Observatorios mediáticos, espacios para pensar otras instancias del ver en conexión con el poder. Muchas gracias, profe.